bienvenidos a esta nueva sesión de las 11ª Jornadas Comiqueras Barcelona 2015, las jornadas organizadas conjuntamente entre FNAC y SD. Tenemos la suerte de contar con la presencia de tres autores, Olivier Schwartz, Philippe Berthet y Hélène Guier, que presentan una novedad reciente. Los tres han publicado recientemente en lengua castellana en los tres álbumes que tenéis aquí encima de la mesa, en tres editoriales diferentes. Si me permitís la presentación, Messier Henriette justamente hoy sale como novedad el segundo volumen de una trilogía. El que tenéis aquí es el primero y que publica la editorial Norma. Norma también recientemente ha publicado este integral de Poisson y Vi, que son personajes que aparecen también en la serie de Pin-Up. Y D-Books, la editorial D-Books en España, ha publicado recientemente, ha recuperado el personaje de Spirou y ha publicado el del botones de color caqui, que es uno de los álbumes dibujados como extra dentro de la colección principal de Spirou. Es una obra independiente que tiene una lectura independiente y que sigue una colección, digamos, diferente en paralelo a la colección principal. Nosotros estamos encantados de tener a los tres autores con nosotros. Cuando planteábamos la sesión de hoy, pusimos como título genérico al tema de la BD en la Segunda Guerra Mundial, pero para ser sinceros, hay algo que es común a los tres y es la primera pregunta que les quería hacer, que es el guionista. Messier Jean es el guionista de los tres y seguramente hay elementos en el discurso que son comunes y que aparecerán a lo largo de la charla, como es, por ejemplo, la importancia de los aviones como un elemento fundamental en el desarrollo de la historia. Yo les quería preguntar, como inicio de esta conversación, cuál es la relación que tienen con el guionista y cómo empezaron a trabajar con él. Monsieur Berthet. Écoutez, dans mon cas, Yann a voulu... En fait, il avait repéré chez moi, je dirais, ma facilité à dessiner les personnages féminins. Et donc, il avait imaginé justement ce thème de Pin-Up. Donc, ce thème de Pin-Up était forcément ancré dans les années 40-50. Et la manière dont il a voulu l'aborder, c'est de se poser la question de ces Pin-Up qui étaient peints justement sur les bombardiers, les carlingues d'avions, qui étaient quand même des engins destinés à donner la mort. Et donc, c'était un petit peu ce contraste entre ces personnages féminins qui étaient un peu les mascottes je dirais les missions que devaient remplir ces pilotes. C'était le point de départ de Pin-Up. Sí, en el caso de Messier Henriette hay un epílogo en que Messier Jean explica digamos, la importancia que tienen los aviones en su vida y cómo quería transmitir esa emoción también a esta historia de los tres personajes que protagonizan esta historia, ¿no? Como en este caso en el primero con Max. En fait, effectivement, Yann est très fan d'avions et c'est un peu la toile de fond de la série. C'est justement un visuel, surtout pour lui faire plaisir. Los hemos puesto para gustarle, para que le guste a Yann. En el caso de Spirou descubrimos lo que es el rayo de la muerte, quizás. Non, c'est pas ça. El rayo de la muerte es una idea que existía en los años 50. Pour répondre à votre question de tout à l'heure, en fait, No, para contestar su pregunta respecto a la aviación, Yann, yo no sabía que le encantaba tanto los aviones. Empezamos para hacer un Spirou, yo escogí la época, la Segunda Guerra Mundial. Luego los aviones
toman una importancia muy importante en la historia. Si hubiera sabido antes, quizás hubiera rehusado hacerlo, pero al final se consigue y uno se acostumbra. Pero tenía miedo de los aviones en que iban a haber mecanismos de estos, mucha mecánica. Sí, en la Segunda Guerra Mundial había una idea de que los alemanes habían desarrollado una especie de arma definitiva que la llamaban el rayo de la muerte y que destruiría cualquier avión. En el cómic no podemos explicar qué es lo que pasa, pero en este caso son los franceses que atacan los aviones alemanes y cuando descubren, que no podemos explicar, pero cuando descubren cómo consiguen atacar a los aviones, los propios alemanes quieren utilizar esa idea. Sí, voy a hablar un poco de la intriga, pero se trata de murciélagos que llevan adosadas bombas y que quedan atraídas, no me expliqué por qué, ni el cómo ni el por qué, se atraen por los aviones, quizás el calor, no sé, y van a destruir los aviones. Y usted me habla del rayo de la muerte, pero no hay ningún rayo, son estos alemanes que se van a enganchar, a pegar a los aviones alemanes y van a destruir varios de ellos. Pero los americanos habían tenido esta idea y varias experiencias que hicieron, sobre todo en el ejército con los delfines, intentaron con varios animales, algunos animales fueron muy eficaces y nos dimos cuenta mientras estábamos haciendo el álbum que los murciélagos que atacaban la aviación era una idea de François Edmond Calvo, llamado Calvo. La bête est morte y probablemente fue una reminiscencia de Jan de sus lecturas. Yo también lo había leído, pero no me acordaba. Jan os ayuda en la documentación, en este caso, por ejemplo, de los aviones o digamos, de la época. ¿Cómo participa como guionista en la documentación para preparar la historia? En fait, Yann, quand je dois dessiner un avion, cuando tengo que dibujar un avión, Yann, certains avions, j'ai le choix entre l'un ou l'autre, donc je me fais plaisir juste au visuel. Puedo escoger entre uno u otro avión. Et vous pouvez peut-être enlever l'écouteur, vous pourrez parler plus facilement alors, sans m'entendre. Donc en fait, quand de hecho, en général, certains avions, j'ai le choix, donc je prends celui qui me plaît mieux. Mais sinon, escojo el que me gusta más, pero si no sigo su guión y el avión más preciso en el relato, como aquí, que lo va a llevar al final del tomo 3. Niveau documentation, En cuanto a un peu de documentation, mais je suis obligé de me da un poco de documentación, pero tengo que buscar más libros, etcétera, porque nunca es suficiente. Él nos da lo que se encuentra fácilmente en internet, luego se compran libros y entonces compro libros con planes de aviones y otros elementos. Pero siempre hay que buscar mucho les cocardes et les couleurs qui changeaient toutes les semaines à l'époque. Donc ça, c'est pas évident du tout les vrais bons documents. Il faut chercher. Et on est aidé par d'autres gens. Souvent, les scénaristes fantasment sur une image. A veces los guionistas tienen una imagen en la cabeza, pero no se dan cuenta que después el dibujante tiene que dibujar el avión desde varias perspectivas, porque hay un gran profesionales de documentación, da muchísima información, pero como dice Alain, nunca es suficiente. Siempre cada uno tiene que buscarse. El estilo realista que tenéis os implica un esfuerzo adicional de tardar más tiempo en hacer la página, intentar buscar el detalle y la verosimilitud de la imagen. Disons que moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas un malade de Yo no soy un enfermo de la documentación realista. Donc je donne... c'est de la BD. Son cómics. Por lo que para mí es como un poco teatro, hay que dar la impresión de que es real, pero no soy preciso, milimétrico, no, esto no me interesa. En fait, si, moi j'aime bien les boulons. A mí me gustan las puercas.
Mais je dis autant, comme je dessine certains avions sur 2-3 pages, je dis autant, enfin nous il y a beaucoup plus d'avions que dans Pinocchio, donc autant essayer d'être plus près de la réalité, c'est aussi un peu le principe de la série. C'est pour ça. C'est un peu plus précis. Et je suis aidé par deux spécialistes, parce que moi je peux facilement me tromper, des gens qui s'y connaissent beaucoup plus que moi, qui vont dire exactement ce que je dois dessiner. Que conoce mucho mejor que yo, que me dicen lo que tengo que dibujar exactamente. En los tres casos son cómics de aventuras, son cómics de acción, pero el hecho de que transcurran en la Segunda Guerra Mundial y teniendo como enemigo los nazis y en territorio francés o belga, pienso que es un tema extremadamente delicado. Según qué temas, el papel de los franceses durante la ocupación, el papel de la resistencia. Yo no sé si este tema lo reflexionáis con el guionista a la hora de tratar la situación, no tanto los personajes, sino la situación que queréis explicar en un contexto extremadamente delicado. Oui, là en l'occurrence c'est la Belgique, aquí en el Spirou es el caso de Bélgica. Pour Yann, para Yann, los belgas, lui, il vit en Belgique, él vive en Bélgica, ha vivido más tiempo en Bélgica que en su país de nacimiento, Francia, y más concretamente en Marsella. De hecho, observó un poco los belgas con esta idea, esta noción de la guerra mundial, y tiene la sensación que los belgas no habían hecho el mismo ayornamiento que los alemanes o incluso que los franceses, a pesar de que se pueden decir, habría que matizar. Para él era importante hacer evolucionar un personaje mítico y emblemático de Bélgica, que normalmente con su traje normal es la bandera de Bélgica, hacerlo evolucionar en aquella época con las tormentas que le acompañan, para obligar a la gente a pensar un poco al respecto, incluso los jóvenes, y hacer que se planteen preguntas, que los mayores también se hagan preguntas. En mi caso tiene lugar en Silesia o en Polonia, puesto que Anna Reich viene de ahí y que hay situaciones más de política muy precisa, aprovechó para instalar todo su relato, entonces, y luego se fue desarrollando hasta el 45. En el caso de Messi de Berté, en esta última obra, introduce elementos fantásticos. Yo no sé si fue una sorpresa hacer este cambio de chip, de pasar de una historia verosímil a una historia con elementos fantásticos en el guión. C'est-à-dire qu'au départ, dans Pin-Up intervenaient ces strips, faux strips de Milton. Et en fait, à un moment donné, je disais à Yann, au fond, ces strips, ça va me est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une sous-série de Pin-Up, mais plus dans l'esprit des strips, caricatural. Et je ne suis pas entièrement convaincu du résultat, parce que je pense que c'est trop éloigné des strips en question. Mais là, Yann a imaginé effectivement que Poison Ivy avait des pouvoirs surnaturels et qu'elle est entourée de personnages, d'escouades secrètes de femmes qui ont chacune un pouvoir supérieur en quelque sorte. Donc ici, on s'éloigne quand même pas mal de la série Pin-Up, c'est plus... Pero la superprotagonista aquí es más bien una caricatura. Parece como un metalenguaje, porque es un cómic de un cómic, ¿no? Ce qui m'avait beaucoup plu au départ dans Pin-Up, à la fois c'est ce qui m'inquiétait le plus dans ce que Yann proposait, c'est que ça évolue dans la BD, et en même temps je trouvais ça super intéressant, et ça m'amenait moi justement à avoir des pages avec un style graphique un peu différent, je rajoutais des trames, je prenais en noir et blanc, enfin bref, c'était une récréation à chaque fois ces strips, et donc on a voulu retrouver cet esprit-là dans cette série Poison Ivy. Voilà, maintenant c'est devenu de l'aventure. En fait, dans Pin-Up,
on était plus au Más niveau Pin-Up du thème era más el tema. britannique, quoi, je veux dire, c'était les phases de citron. Los japoneses eran la cara de limón, era des strips patriotiques, strips muy patrióticas, excesivas. En el caso de los superpoderes, hay, yo no puedo dejar de criticar o comentar uno de los superpoderes, que es el del personaje que es caníbal. Es un personaje que rompe con digamos, el estereotipo de superpoderes clásicos de cualquier cómic. No sé si buscaban hacer algo totalmente diferente en este personaje. Pas particulièrement, je crois qu'on parle simplement y aquí hablamos de la locura de Diane. Aquí imaginó un personaje cuyo superpoder es ser antropófago, pero no hay ninguna... Me parece divertido, simplemente, no hay ningún sentido oculto. En el caso de Pin-Up, vemos como en un momento determinado el personaje digamos, evoluciona con la edad. ¿En qué momento deciden digamos, cambiar de decorado y pasar de la Segunda Guerra Mundial a, digamos, aumentar las posibilidades digamos, de aventuras en otros lugares y en otro contexto? Alors au départ, c'est vrai que ce qui me plaisait aussi dans ce que Yann me proposait, c'était un personnage féminin qui évolue dans le temps. Au départ, effectivement, elle est présentée comme une sorte de petite oie blanche, très vulnérable, son mari qui part se battre dans le Pacifique. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, elle doit travailler pour subvenir à ses besoins, etc. Il lui arrive des choses. Et donc, elle semble aussi, elle mûrit réellement. Donc je trouve que c'est un des intérêts de cette série-là, c'est pas uniquement une série d'aventure, le personnage évolue vraiment. Una serie de aventuras, sino que el personaje evoluciona y la historia tenía que hacerse en 3 volúmenes, pero teniendo en cuenta el éxito, tuvimos ganas de seguir con este personaje. No fue el principio Pin-Up que nos motivó, fue que no teníamos ganas de dejar aquel personaje. Yann a proposé à ce moment-là de passer à la guerre froide. Pasar a hablar de la Guerra Fría. Empezamos con un tipo de relato bastante distinto de la primera trilogía, que era más de espionaje, y próximamente pasamos a otras aventuras. Voilà, on a continué à vouloir faire évoluer le personnage. Et puis à un moment donné, on est arrivé vraiment à la fin des années 60, et là on a senti qu'on était un peu hors cadre par rapport au thème initial del marco del tema inicial de la spin-off. En los años 60 llegan a Playboy, se fotografía más la spin-off que no se dibuja, y yo no tenía ganas de explorar este espacio. Sí. El tema del paso de los años, en el caso, por ejemplo, de Diente de Oso, es importante porque hay continuos flashbacks y hay que tener claro los personajes, digamos, cuando son jóvenes y cuando son adultos. Eso es un esfuerzo de entender la diferencia de las épocas y teniendo la relación con los personajes. Oui, vous le prenez dans... À la base, on avait commencé avec 2 enfants qui avaient des légères différences. L'idée, c'était... Je ne vais pas tout dévoiler les trucs, no voy a explicarlo todo. Il fallait qu'ils se ressemblent. Tenían que parecerse para que en un momento dado... Bueno, no sé, no puedo explicarlo, pero... Bueno, mejor que no diga nada. Bueno, uno de los personajes tiene un accidente y le deja unas cicatrices, por decirlo así, que los diferencia claramente. No, ça c'était l'idée de base, mais on l'a changé. C'est en discutant avec l'autre idée de base. C'est moi, j'ai mal compris ce qu'il y avait yo entendí mal lo que dijo Yann y había entendido 2 dedos cortados y me dijo, sí, es más visual y en la idea es más cruel para niños, pero fue porque yo entendí mal lo que él me había dicho. Estás curioso. Bueno, es una forma clara de distinguirlos, ¿no? En este momento que se está publicando el tercero en Francia, ¿o estás trabajando en el tercero?
troisième tour. Là, je travaille sur le 4. Estoy trabajando en el cuarto. Le 3 est en train d'être prépublié dans le Spirou Magazine en ce moment. El tercero se está prepublicando en el Spirou Magazine ahora. Et en tout, il y aura 3 cycles. Y habrá 3 ciclos. Ouais. 3 ciclos de 3 cada uno. ¿Ciclo de 3? Non, 3, 2, 3. 3, 2, 3. Y en Posanivi está trabajando en la continuación de... Ahora estoy haciendo una pausa con Pinar. Ahora no estoy trabajando con Yann. Estoy haciendo una colección de policía. Est-ce que pourriez-vous vous approcher du micro? Me demande le technicien. Estoy haciendo una colección de policíaca con álbumes singulares. Cada vez trabajo con un guionista distinto. Es una colección que se llama Línea Negra, Línea Noir. Hay 2 tomos que ya han sido publicados con un guion de Régis Sautier. Yo estoy trabajando con un álbum sobre Diderot, que seguramente conoceréis aquí en España. Y Monsieur Schwartz le invitan a participar en la colección del personaje de Spirou. Me gustaría explicarle preguntarle cuál es el proceso para llegar a participar en el universo de Spirou. C'est un hasard. En fait, Fue una casualidad. Avec Yann, on voulait Con Yann faire une queríamos reprise déjà. hacer Une reprise d'un retomar personnage un qui personaje que existait. C'était existía. un personnage qui s'appelle Un Gilles personaje que Jourdan. Je se ne sais llama pas si Gilles c'est Jourdan. traduit No sé si se en ha traducido espagnol. en castellano. C'est un personnage Es un personaje qu'on aime énormément. que nos gusta muchísimo, Ceux qui s'intéressent à la sobre bande todo dessinée aquellos belge. que les C'est un gusta petit el peu celui qui a cómic belga, introduit es el que la bande introdujo dessinée el adulte, cómic un regard un peu adulto, una différent, mirada un enfin. poco Et distinta. donc, bon, ça aurait été Y un hubiera plaisir sido incroyable, un honneur aussi un honor y de un gran travailler placer sur cette série. trabajar con Et esta serie. on avait cru comprendre Y que nos pareció les entender héritiers, que los enfin, les ayants herederos droit étaient assez favorables. estaban de Donc on a acuerdo, présenté por lo que un presentamos certain nombre de planches ou de unas couvertures, páginas y unas si vous voulez, des portadas, choses cosas pour montrer notre para savoir-faire enseñar lo que sur sabíamos cette hacer série, un respecto a scénario esta serie, terminé. un guión acabado. Et en fait, l'éditeur, Y el editor, Dupuis, en este caso, était très pour, en fait. estaba muy a favor. Il avait déjà prévu Y había de previsto sortir les anciens sacar albums los en même temps antiguos que les álbumes nouveautés. al mismo Enfin, ils avaient fait tiempo tout que un las plan novedades, habían marketing autour de hecho ça. un plan de marketing al Et respecto. tout ça pour Y al final déboucher sur un flop, nos dimos c'est-à-dire cuenta que fue un l'ayant fracaso droit porque el heredero a dit non. dijo que no. Et donc notre travail Y nuestro servi a trabajo rien. no sirvió de nada. et Dupuis nous ayant fait croire un petit Dupuis peu nos había hecho creer trop au succès de demasiado l'entreprise, en el éxito de esta aventura. il se sentait un petit peu Se coupable et sentían un il a poco suffi culpables de y demander bastó con pedir de faire un Spirou hacer un Spirou pour qu'ils nous disent oui, para oui, que nos d'accord. dijeran vale, de Si vous voulez, acuerdo. on n'a pas fait autant de travail Y de préparation no là, pour hicimos un tanto Spirou, en trabajo fait. de preparación para Ça un nous a Spirou. été donné parce qu'ils se sentaient pas bien. Nos lo dieron porque no se sentían muy bien. ¿Conocía la edición española? La edición española, Oui, ¿la oui, habéis ya j'en visto? ai 3 Sí, exemplaires. tengo 3 ejemplares en casa. Lo digo porque la editorial D-Books ha conseguido el proyecto de volver a editar Spirou, que hacía 5 o 6 años que no se publicaba ningún número en castellano, y es como si fuera, para nosotros es como si fuera un relanzamiento del personaje, y la editorial ha programado poco a poco volver a recuperar cómics y números anteriores. Pero yo no sé si sabe que el primer número que la editorial ha escogido para aparecer de nuevo en el mercado es justamente este. Sí, sí. Ah bon? Non, je ne le savais pas du tout. No lo sabía. Il y a un Estaba numéro pensando. sur ¿Hay la un tranche? número en la...? No. Non, j'ignorais. Je croyais No sabía. que tous les Pensaba que numéros avaient été todos los publiés. números habían sido publicados. En Belgique, en France, En Bélgica, c'est en le numéro Francia, 5. es el número 5. Mais c'est pas grave. Pero está bien. Sí, está muy bien. Bueno, es un ejemplo de la calidad de este número y cómo los aficionados esperábamos a que se pudiera publicar esta obra en concreto en castellano, y nosotros estamos encantados de que haya aceptado la invitación para venir, y es una forma también de volver
a promocionar también un personaje tan emblemático para todos, ¿no? ¿Hay oportunidades de seguir trabajando en Spirou? Avez-vous la possibilité de continuer à travailler sur Spirou? Oui, parce qu'en fait, on a eu la chance aussi, enfin, que l'éditeur et le public soient sensibles à cet ouvrage-là. Et en fait, on a eu le droit d'en faire 2 de plus. Donc en fait, on a fait un diptyque qui se passe juste après. Donc celui-ci se termine à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et les deux épisodes suivants se passent dans les années qui suivent, c'est-à-dire entre 46 et 48. Ya no es kaki, el botones ya no va vestido de kaki. Et non. Et en fait, c'est marrant que vous me posiez cette question, parce qu'en fait, c'était une horreur en fait, de devoir dessiner Spirou en vert. C'est pas parce qu'on n'est pas au théâtre, c'est vrai, le vert normalement n'est pas interdit en bande dessinée, mais tout de même, quand on a un personnage aussi connu que ça, et que tout d'un coup on doit dessiner en vert, c'est affreux. Et en même temps, c'était une idée publicitaire assez étonnante, révolutionnaire. Mais non, dans les épisodes suivants, il est de nouveau rouge. No ha habido críticas, yo creo que ha estado bien acogido, ¿no? Il était bien accueilli, sí, fue muy bien acogido, pero tuvo éxito, por lo que hubo muchas críticas también, y el tema es sensible. Yann étant quelqu'un es alguien temido y temible, que crea polémica siempre que puede. Es evidente que nos vinieron a buscar las cosquillas. ¿Estáis de acuerdo que es una persona que busca la polémica? Oui, enfin, il se laisse pas marcher sur les pieds. No les deja pisar. Et c'est vrai que s'il a l'opportunité d'aller un petit peu plus loin que ce que le bon sens ou la bienséance permet, se permite, pues no se corta ni un pelo. Porque no deja indiferente, ¿no? Je pense que ça fait partie aussi de sa richesse, et il arrive à créer le buzz. Consigue a crear un buzz. En el caso del trabajo con el colorista, yo no sé si trabajáis con el colorista para dar un tono determinado a una historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay un tono adecuado para la Segunda Guerra Mundial? Pregunto. Oui. Non, mais ça c'est ça coule de source, c'est-à-dire que déjà on part de documents qui sont souvent noir et blanc, même s'il y a déjà les premières photos en Agfacolor, mais oui, en fait, les couleurs en fait de cette époque étaient beaucoup plus pastel et puis plus éteintes. Elles étaient aussi beaucoup plus harmonieuses. Il n'y avait pas tout d'un coup un fluo ou algo fluorescente. Il y avait une harmonie générale. On est encore à une époque où on a l'impression que les teintes sont naturelles et elles se fondent avec les objets, les matières naturelles. ¿En su caso? Écoutez, non, je pas vraiment. Je pense qu'il a bien répondu. On doit réinterpréter à partir de documents noir et blanc. C'est possible, en fait. Todo es posible, por lo tanto. ¿Tenéis en la documentación alguna referencia concreta que queráis compartir? ¿Tipo película, algún documental, libro, fotografías? Non, il fallait que ça sente l'ancien, le poussiéreux en ce qui me concerne. Donc, on a une longue discussion avec la coloriste pour trouver une teinte qui fasse effectivement un peu ancienne. En rajoutant des traces de la matière, añadiendo il materia y muchas cosas para que no se viera mucho que era una cosa antigua. O sea, hay un esfuerzo de buscar ese tono
Yo entiendo que yo esperaba más un tono como más sucio, como más marrón, como más arenoso, y me parecen colores muy vivos. Lo que ocurrió con Pinat es que tuve varias personas que pusieron color porque cada uno tiene su personalidad. Por lo que yo doy indicaciones sobre todo legibilidad. Luego hay que dejar al colorista que se exprese. Diría que hay que evitar tonos demasiado vivos. Pero hay que servir la narración, sobre todo, y es así como veo los colores, es un soporte narrativo. Decía que ha cambiado el colorista. En el caso, por ejemplo, de Spirou, ¿hay una especie de libro de estilo, algo que tienes que cumplir siempre? No, mais en fait, moi, je travaillais déjà avec yo ya trabajaba con mi colorista antes. En fait, ses couleurs sont légèrement tristes, généralement, et ça convient parfaitement à cette époque, en fait. Elle a plus de mal, finalement, quand il s'agit de travailler sur des lumières très fortes. On a dû faire un album qui se passait dans le désert et c'était catastrophique. En fait, ça n'allait pas du tout, c'était trop gai pour elle, trop joyeux, trop solaire. Mais bon, elle est vraiment très Pero douée. es muy buena, hace un trabajo de autor impresionante. Y me gustaría decir su nombre, se llama Laurence Croix, es una excelente colorista que trabaja con poca cosa. Solo trabaja con armonías de color en plano, nunca hace efectos. Y a mí me encanta, me chifla. Yo no sé si, ahora preparando la presentación de hoy, encontraba en mi biblioteca una de las primeras obras publicadas en España de Monsieur Berthet, que curiosamente está publicado en catalán. ¿Recordaba esta edición en catalán o no? No. ¿No? No. ¿Habían venido en otras ocasiones a Barcelona? Sí, pero como turista, no para mi trabajo. ¿No he invitado nunca a un salón, ninguno de los tres? No. Aquí en España no. No, en España no. Muchas gracias. Nosotros estamos encantados y son, bueno, esto es un ejemplo. Yo creo que este cómic debe tener 25 años, ¿puede ser? 25 a mon avis, mais bon. 25 me parece, pero me estás envejeciendo. Es para dar la sensación de tener una relación casi familiar, digamos, de compartir durante tantos años una aventura en este caso. ¿Qué queda de este personaje? Hubo 3 álbumes. Et puis après on s'était un petit peu séparés, j'irai avec les scénaristes, on se revoit comme ça de temps en temps, mais c'est vrai que je suis parti sur... En fait, à l'époque du privé d'Hollywood, j'étais jeune auteur et j'avais très peur de la série. Y me daba mucho miedo las series, la faceta repetitiva de las series, por lo que j'avais tendance à tout le temps choisir de faire des one-shots avec des copains, des gens que je rencontrais. Et finalement, cette collection Berthet, que j'ai eu la chance d'avoir à l'époque, a été créée pourquoi? Parce que c'était une manière de réunir mis libros que se llevan en todos los sentidos, y finalement, el Privé d'Hollywood est une des rares, des premières séries en ce qui me concerne, où il y a eu 3 livres. Voilà. Hubo 3 libros, fue una de mis primeras series. Es una pena no poder recuperar el personaje. Le personnage, oui, il y aura encore moyen de lo podría ce serait tout à fait possible de réactualiser le Privé d'Hollywood, effectivement, faudrait que j'y pense. Actualizarlo, podría planteármelo. Bueno, yo quería agradecer sinceramente que hayan aceptado la invitación de SD de venir a Barcelona a participar en las jornadas comiqueras y a participar en las sesiones de firmas que habrá en los próximos días. Esperemos que os guste la ciudad. No sé si tenéis alguna cosa que queráis ver expresamente, a Gaudí, alguna zona de la ciudad que tengáis un interés especial.
Yo quería ver un partido de fútbol, pero me habré ido antes. Partido del Barça. Sí, por supuesto. Pero estaré en el avión para el partido del domingo. O sea que tendréis que volverme a invitar. ¿Y vous? Nous, là, on a déjà pas mal, c'est pas mal promené aujourd'hui. Ya nos hemos paseado mucho hoy. Moi, j'étais déjà venu à Barcelone. Yo ya había venido a Barcelona hace 25 años, precisamente. Voilà, demain on fait la Sagrada Mañana Familia. iremos a la Sagrada Familia. C'est une ville magnifique. Es una ciudad magnífica. Oui, on a déjà visité Sí, hemos visitado desde ayer, estamos visitando ya buena participación. He tomado el teleférico, no sé si es sólido, lo vamos a probar, pero me gustaría agradecer a mi mujer, que es mi intérprete. Es un poco menos buena que usted, pero es muy agradable, no tengo que hacer ningún esfuerzo porque me lo traduce todo. Es una estancia real para mí. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias también a la traductora que nos ha ayudado a hacer la sesión. Un aplauso para la traductora, por favor. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por venir y hasta la próxima. Muchas gracias. Merci beaucoup.